Hola, sean todos bienvenidos. Este es un video más de ArchiHoy y en esta ocasión veremos. Seguimos con el curso de Auto de Revit. Ahora vamos a dar inicio al módulo F, que lo hemos denominado hormigón armado. En este caso vamos a empezar con el primer tema, que es configuración de archivos. Para ello nos vamos a ir nosotros a nuestro archivo de trabajo, en el cual en el módulo anterior hemos aprendido cómo modelar todos aquellos elementos de hormigón o de concreto. A lo largo de todo este módulo F nosotros vamos a aprender cómo colocarle armadurilla. Ok. Ahora, lo primero que nosotros debemos conocer es dónde nosotros vamos a tener el menú en el cual vamos a poderle colocar todas estas armaduras a todos los elementos que hemos modelado en hormigón. Si nosotros ya vimos en la ficha de estructura todos los elementos que hemos ya estado modelando, nosotros también más adelante tenemos un conjunto de herramientas que se llama reforzamiento. En este caso, estas son las herramientas que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el módulo F. Pero para ello debemos primero iniciar con algunas configuraciones básicas o conocer cómo son estas configuraciones básicas. Para la configuración de los reforzamientos yo no voy a utilizar la versión que he venido manejando, que es la 2015, porque probablemente algunos de ustedes, si bien estén trabajando con versiones anteriores, pero va a haber una gran mayoría que está trabajando con las últimas versiones de Revit, y en ese caso las últimas versiones de Revit tienen algunas mejoras y tienen nuevas herramientas que han agregado, sobre todo en la ficha de estructuras. En ese caso, la configuración nosotros la vamos a realizar esta vez en una versión de Revit 2020, y para poder comprender mejor algunos conceptos yo voy a utilizar esta versión de Revit 2020 en español. En este caso aquí tenemos refuerzo. Básicamente se mantienen las mismas herramientas, solo aparece una nueva que se llama acoplador de armaduras, y también tiene unos pequeños cambios cuando nosotros estamos haciendo las configuraciones, que este primer video se va a tratar sobre todo de las configuraciones. Ojo, estas configuraciones no es necesario que ustedes tengan una plantilla estructural. Esto pueden hacerlo a partir de una plantilla de arquitectura. Vamos a partir de estas configuraciones desde cero, como que estuviéramos trabajando un archivo completamente nuevo, y se van a dar cuenta lo fácil que es configurar estas plantillas para que ustedes más adelante puedan ir preparando sus propias plantillas de trabajo. Lo primero que tenemos que ver en la configuración son las unidades de trabajo. En ese caso, para que nosotros podamos acceder a las unidades, bastará que escriban el comando UN y van a poder acceder a las unidades de proyecto. No importa que su programa esté en español o esté en inglés, simplemente con que utilicen la combinación de letras UN van a poder acceder a las unidades. Pero ¿qué sucede si ustedes quieren acceder de otra forma? Bueno, nosotros nos tendríamos que ir al menú gestionar, y nosotros aquí vamos a encontrar el mismo menú unidades de proyecto. Ok, ahora cuando estamos configurando las unidades, básicamente nosotros tenemos que cambiarnos desde las unidades de uso común a unidades de tipo estructura. En este caso, cuando nosotros tenemos las unidades de estructura, ustedes van a encontrar una gran cantidad de unidades. Para nuestro caso, nosotros las que vamos a utilizar esta vez son estas dos. Una es la longitud de refuerzo y probablemente el diámetro de la barra o el diámetro de la armadura. En este caso, por ejemplo, voy a poner los estándares que manejamos en mi país. Por ejemplo, la longitud nosotros no la utilizamos en milímetros, sino que la tendemos a utilizar en metros, ¿verdad? Básicamente puede ser en metros con 2 decimales. Y el diámetro de la barra yo no la utilizo en milímetros. Para nosotros las unidades realmente son las pulgadas fraccionarias. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros manejamos el acero. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una tabla. Nosotros lo manejamos, por ejemplo, la nomenclatura es el calibre del número 2 al número 8, pero el diámetro se maneja de esta forma. Por ejemplo, siendo una varilla número 8 de 1 pulgada, de 1/4 de 3 octavos, y así seguimos hasta finalizar con 1 pulgada. Básicamente en mi país no se utilizan milímetros para determinar el diámetro que va a tener una varilla, pero ustedes fácilmente van a poderlo adaptar a los estándares con los que trabajan en su país. Ok, le vamos a dar a aceptar, y bueno, básicamente ustedes aquí tienen todas las unidades que pueden utilizar o cambiar o adaptarlas como las necesiten presentar. Realmente aquí van a tener que ir en cada una de ellas viendo cuál es la configuración que más les conviene. Recuerden que Revit prepara sus modelos de tipo estructural para cuando ustedes pueden hacer exportaciones a otros programas. Entonces aquí es muy bueno que ustedes puedan ya ir configurando esas unidades. Si llegan al nivel de necesitar hacer esas configuraciones de exportación. En este caso, como estamos viendo nada más modelado de elementos, básicamente con cambiar las unidades de longitud y cambiar las unidades de diámetro,
bastará para que nosotros podamos trabajar el modelo. Dicho esto, nos vamos a regresar a la ficha de estructura y nos vamos a ir a refuerzo. Vamos a extender, por ejemplo, para poder empezar a ver las configuraciones. La primera configuración que nosotros debemos de ver es la configuración de recubrimiento de la armadura. Ok, vamos a extender el recubrimiento de armadura, pero para esto deberíamos de entender algunos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un ejemplo de una viga que está completamente armada. Aquí podemos ver, por ejemplo, el refuerzo longitudinal como está siendo cortado y los refuerzos transversales como se ven. En este caso, estas líneas rojas. En este caso significa de que cuando nosotros armamos una viga, nosotros debemos de dejar un recubrimiento de concreto o una separación entre el acero de refuerzo y el rostro exterior de la viga. Esta parte va a ser cubierta de concreto. Entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos recubrimiento. Revit permite, por ejemplo, meter valores predefinidos para que ustedes, cuando estén creando sus elementos, rápidamente puedan definirle cuál va a ser el recubrimiento que va a tener la armadura. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos notar que por defecto viene configurado con 25 milímetros, pero nosotros podemos agregar diferentes valores a este recubrimiento. Por ejemplo, aquí podemos crear uno que tenga 70 milímetros. Podemos crear uno también que tenga 50 milímetros y le damos a aceptar. Cuando nosotros hayamos configurado los recubrimientos de armadura y nosotros queramos crear algún elemento, nosotros aquí vamos a decirle que es estructural y vamos a ver cómo acá ya nos aparece por defecto los diferentes valores de recubrimiento que acabamos de crear. Por defecto estaba 25 milímetros y aquí están los nuevos valores 70 y 50 milímetros. Esto nos va a aparecer en todos aquellos elementos que nosotros podamos agregarle a armadura. Bueno, sigamos. Vamos a revisar las siguientes configuraciones. En este caso van a ser las configuraciones de refuerzo. Bueno, rápidamente trataremos de ver todas las configuraciones que nosotros podemos hacer en el refuerzo. Primero tenemos una configuración general. En este caso, en versiones anteriores, van a notar que hay una diferencia porque esta última opción no va a estar disponible, en la que se llama incluir tratamientos finales en definición de forma de armadura. Esta aparece porque aparece la nueva herramienta que se llama acoplador de armadura. Ya lo vamos a ver en más detalle. Pero lo primero que tenemos que saber es, por ejemplo, que tenemos estas dos primeras opciones tachadas por defecto. Esto lo van a encontrar en cada uno de sus archivos. La primera se llama armadura estructural de anfitrión en refuerzo por área y por camino. ¿A qué se refiere esta configuración? Bueno, veámoslo en este ejemplo. Vamos a utilizar estos primeros dos esquemas. Cuando nos está diciendo que si quiere que por defecto nosotros coloquemos la armadura bajo cualquiera de los dos métodos, se refiere a este. Primero, el de camino significa que nosotros podemos definir una ruta sobre la cual nosotros de forma paralela vamos a poder ir creando todos nuestros elementos de armadura. O también nosotros podemos utilizar o definir un área, que en ese caso tendríamos que hacer un perímetro en el cual vamos a poder desarrollar nuestras armaduras de forma paralela y perpendicular. Entonces todo dentro de esta área. Esto lo vamos a ver a mucha más profundidad en los siguientes temas. Pero básicamente ustedes tienen siempre la opción cuando inician un nuevo archivo de decidir si quieren que el anfitrión permita poder hacer los refuerzos a través de área y camino. Yo les recomiendo definitivamente tener esta opción siempre seleccionada. Ahora, ¿de qué se trata la segunda opción que nosotros podemos tachar? Esta nos dice que si queremos incluir los ganchos en la definición de la forma de la armadura. Bueno, para ese caso nos vamos a regresar a los esquemas y vamos a ver el esquema central. Cuando nosotros estamos hablando de la forma de la armadura, por ejemplo en esta, que nosotros tenemos que es la sección de la viga, nuestra forma es una forma rectangular. En ese caso, esa es la forma base. Y nos está diciendo si nosotros queremos incluir los ganchos. O sea que nos está diciendo si queremos incluir estos pequeños dobleces. Yo los he marcado en morado, que son estos dos elementos. Si nosotros queremos incluirlos o simplemente queremos que cuando estemos colocando la forma, nada más reconozca una forma rectangular, ¿verdad? Básicamente yo les recomiendo que tengamos siempre marcada esta opción para que nos incluya los ganchos en la forma de armadura. Bueno, y ahora la última opción, que es la opción nueva, que nos dice incluir tratamientos finales en definición de la forma de la armadura. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de formas o tratamientos finales de la varilla, se está refiriendo a las uniones que nosotros podemos hacer con las varillas. En versiones anteriores esto no se tenía considerado.
Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos varillas que están separadas pero las queremos unir, entonces podemos utilizar un elemento que fácilmente nos permitiría, si le hacemos rosca a cada una de las varillas, poderlas unir. Aquí tenemos otros tratamientos que pueden tener los finales o las uniones de una varilla. Entonces se refiere a esto, esta opción. Se refiere a que si nosotros queremos incluir estos elementos, aquí ustedes van a tener que seleccionarlo. Depende si ya trabajan, por ejemplo, con estos acopladores de armadura. Si no los trabaja, por ejemplo, los podemos dejar sin seleccionar. Eso sí, antes de continuar, tengo que aclararles algo. Esta opción es muy importante que se defina antes que nosotros carguemos las armaduras o las familias de armaduras a nuestro proyecto. Por eso este módulo va en este orden. Primero trabajar con la configuración y luego cargar todas las familias de armadura, porque esto influye directamente. Al marcar o desmarcar estos valores, nuestras familias de armadura, cuando las carguemos a nuestro proyecto, van a tomar en cuenta estas opciones, y esto no es posible cambiarlo cuando estas ya hayan sido cargadas. Por eso yo les recomiendo que ustedes es lo primero que deben de hacer. Primero, configurar y sobre todo las opciones generales, las configuraciones generales de refuerzo, y luego cargar las familias de armadura. Ok, vámonos a ir a la segunda opción, que es redondeo de refuerzos. Vaya, básicamente el redondeo de refuerzos nos quiere hablar sobre la aproximación decimal. Cuando nosotros activamos estas opciones, nosotros podemos aproximar los valores. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una varilla que mide 2.42 metros, de esta forma nosotros podemos decirle que nos haga las aproximaciones, que no utilice por ejemplo el 2.42, sino que la aproxime a 2.45 o la aproxime al mapajo, por ejemplo 2.40. En este caso aquí nosotros controlamos eso. Esto nos va a servir directamente cuando nosotros estemos trabajando haciendo tablas de planificación o de cuantificación de aceros, por ejemplo. La siguiente es la presentación de refuerzos. Vaya, cuando nosotros hablamos de la presentación de refuerzos, básicamente nos está diciendo, por ejemplo, si estamos haciendo una sección, que qué es lo que nos desea mostrar. Nos permite tres opciones. Nos dice que si queremos mostrar todo, en este caso aquí hay un ejemplo en el cual podemos ver, por ejemplo, todos los refuerzos transversales al seleccionar la opción mostrar todo. O, por ejemplo, si no queremos, para no cargar gráficamente, podemos utilizar mostrar primero y último, y nada más nos va a mostrar el primero y último. Si nosotros queremos mostrar nada más el central, tendríamos que escoger la tercera opción. Básicamente esta es la forma de presentación de los refuerzos que ustedes quieran. Y aquí nos dice conjunto de armaduras en vista, escoger cualquiera de las opciones o conjunto de armaduras en sección. En este caso yo por defecto le voy a decir que siempre me los muestre todos. Bueno, ahora nos vamos a ir a refuerzos por área. Ahora, básicamente en los refuerzos por área, nosotros tenemos el control de todas las abreviaturas que nos van a salir en las etiquetas de forma automática. Ustedes saben que Revit lo que busca es que ustedes automaticen todos los procesos. Entonces básicamente nosotros podemos utilizar textos de forma automática que sacan información de un elemento. Por ejemplo, de una viga, que es el caso que estábamos trabajando, las anotaciones automáticas o las etiquetas, nosotros vamos a permitir poder sacar información que previamente hayamos configurado dentro de esa viga. En este caso aquí nos dice que cuáles van a ser, por ejemplo, las abreviaciones. Aquí definitivamente va a ser los estándares que ustedes manejen o los estándares que ustedes desarrollen. Por defecto, Revit expone estos. Ustedes tienen que decidir, ¿verdad? Básicamente, si lo queremos editar, solo bastará dar un clic y podemos hacer aquí, por ejemplo, un cambio. Y dejarlo como una T minúscula. Eso es definitivamente algo que ustedes tendrían que estandarizar. Lo mismo aplica para el refuerzo por caminos. Entonces, refuerzo de área y refuerzos por caminos. Aquí es donde nosotros vamos a configurar todas las abreviaturas que vamos a utilizar en el etiquetado automático. Ahora vamos a ver la última configuración. En este caso se llama conjunto de armadura variable. Básicamente aquí es una forma de enumeración. Cómo nosotros vamos a enumerar, por ejemplo, todas estas armaduras. Si lo queremos enumerar cada barra o cada elemento o cada armadura de forma individual, lo queremos, nos permite la opción de enumerar en su totalidad y definir un sufijo. En este caso lo vamos a ver más adelante estos temas cuando estemos viendo temas de etiquetado automático. Estos van a ser que va enfocado en el desarrollo ya de los planos que ustedes tienen que presentar ahora. Bueno, básicamente todas estas son las configuraciones de refuerzo que nosotros debemos de trabajar. Y por último, tenemos los números de refuerzo. En este caso es como una tabla en las cuales ustedes van a poder, cuando ya hayamos agregado armaduras a nuestro modelo, un listado
y podemos ir filtrando, por ejemplo, ir buscando por niveles a dónde es que se está localizando esta armadura. Pero esto yo les recomiendo que lo vean cuando ya tengan elementos modelados. Ok, con esto terminamos este tema, que es la configuración básica para cuando nosotros vamos a ingresar refuerzos. Con esto me despido y los veo en el siguiente video del módulo F. Muchísimas gracias.